otro año más en la cual venimos a visitar esta avenida del Cementerio General, en donde por tradición tanto damas y caballeros instalan ventas de diferentes productos que consumen personas que vienen a visitar el cementerio en donde están depositados los restos de familiares. Considero que por ser el primer día es normal que se acercarán unas 60 personas entre damas y caballeros, y ya mañana pasado ya es también una costumbre que aparecen otras personas, pero por hoy van a ser como 60 más o menos. Oficialmente, ¿cuál es el requisito que tiene que tener la persona para tener un puesto acá en este lugar? Justificar que hayan hecho su pago el año pasado, teniendo su recibo a mano se le da su puesto, y el que no lo tiene la oportunidad de pagarla, pero va a ser objeto de una sanción, es decir, una multa. La recomendación número 1 que yo quisiera que tomaran en cuenta tanto personas que vamos a venir a visitar el cementerio como quienes se dedican a actividad comercial es la higiene. Por favor, recomendar no tirar basura en cualquier parte, sino depositarla en un lugar adecuado. Además de ello, no orinar ni defecar eso en los alrededores, porque perjudica a todos, y especialmente a la higiene, a la salud, sobre todo los niños. Pero en esencia sí quisiera que la basura no la esté tirando por ahí, sino que nos la depositen en un lugar adecuado.